buenos días. Entonces, vamos a hablar sobre la experiencia de la clínica en la implementación del programa de optimización de antimicrobianos. ¿Dónde me pongo para que esto no pite? A este ladito. Eso, aquí mejor. Entonces, lo que voy a hablar es qué hemos hecho nosotros durante estos años para ir implementando el programa. Es decir, nosotros lo hemos venido trabajando, no está implementado al 100%, pero les vamos a contar cómo lo hemos hecho. Entonces, para comenzar, recuerden que el problema de la resistencia a los antibióticos es un problema global, no es solo de Colombia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la resistencia? Significa que un paciente tiene un microorganismo, ese microorganismo tiene memoria, se defiende como cualquier ser vivo y adquiere resistencia al antibiótico. Entonces aquel que era bacteriostático o bactericida ya no le sirve y el señorito hace de las suyas dentro del cuerpo de nuestro. Y eso es lo que pasa de pronto en las unidades de cuidados intensivos de un paciente que tiene un microorganismo que por más que le den antibióticos no le sirven porque generó resistencia y el paciente muere por un shock séptico. Eso es lo que pasa con la resistencia. Entonces, más o menos hacia el año 96, algo de antecedentes, la OPS creó la Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana. Eso es un primer espacio. Ahora, recuerden que cuando se logró descubrir la penicilina por allá hacia 1940 y algo, que eso impactó directamente en la atención de los soldados cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, dijeron, llegó la panacea y comenzaron a dar penicilina a manos llenas hasta que volvió la resistencia, ya comenzaron los BLE. Cada vez que salía a la luz un nuevo antibiótico, decían la panacea y lo daban a manos llenas y comenzaba la resistencia, la resistencia, la resistencia. En este momento no hay nuevas moléculas. Lo que hay es, cogen la molécula y ustedes saben que químicamente comienzan a mirar alguna parte y dicen, bueno, por este lado nos podemos ir y bueno, puede funcionar, pero vuelve la resistencia. Entonces después dijeron, no, pero venga, en el 2001 comenzó la estrategia mundial para contener la resistencia de los antimicrobianos. Entonces digamos que nos vamos acogiendo de a poco para seguir caminando y detener un poco esta resistencia. En Colombia, recuerden que nosotros hacemos, o en Colombia se hacen cada 10 años planes de salud pública. Entonces, en el 2012, en el plan decenal del 2012 al 2021, dijeron vamos a disminuir las infecciones asociadas a la atención en salud y vamos a disminuir la resistencia bacteriana y ojo, vamos a disminuir el consumo de antibióticos por lo menos en un 90%. Recuerden que aquí en Colombia, por allá en algún momento dijeron, en las farmacias o droguerías de barrio no se pueden vender antibióticos a menos que tengan una prescripción médica. Eso no funciona acá. No funciona, incluso de pronto alguna persona que haya tenido gripa va a la farmacia y tengo entendido que el señor farmacéutico o la persona que esté en la farmacia les dan el famoso matrimonio que incluye un antibiótico. Y recuerden que las gripas son virales, el virus es diferente a una bacteria, entonces el virus hay que dar antirretrovirales y la única que se maneja con antirretrovirales es el VIH. Entonces, si a alguno le da gripa, nada de tomar antibióticos. Entonces digamos que esto no se logró o no se ha logrado porque igual se siguen recetando, las personas van, piden el antibiótico, así no se tenga la receta. Y en el 2015, para noviembre, se creó desde la OPS y la OMS la semana de concientización del uso de antimicrobianos. De pronto si aquí hay alguien, pues obviamente están los equipos de seguridad, desde los comités de infecciones a nosotros nos dicen que hay que promover la semana de uso adecuado de antibióticos, ¿cierto? Entonces, por aquí comenzó. ¿Cómo se vio esto? Primero salió este documento, que esto lo sacó la Sociedad Colombiana de Infectología, que era la guía para la implementación del PROA. Posteriormente ya el ministerio sacó este lineamiento técnico. Como este lineamiento lo sacó el ministerio, fue cuando nos pusieron a todas las instituciones de salud a que se tenía que tener el PROA, ¿cierto? Esto salió más o menos en el 2019, coincidió con lo de la pandemia, pero pues obviamente ahí nos dimos leña parejito. Entonces, para implementar este señorito, ¿qué sacaron? Sacaron esta guía, es una evaluación de implementación de programas de optimización de antimicrobianos. Esta guía la tienen que hacer todas las instituciones de salud o en este caso las IPS. Esto tiene varios ítems dividido en 3 grandes aspectos, que es la preimplementación, la evaluación, el seguimiento. Y eso es lo que voy a mostrarles cómo lo hicimos cada cosa. Muchachos,
Cuando hagan esto, que yo me imagino que en sus instituciones ya lo debieron haber hecho, no se digan mentiras. Esto no es para quedar bien ante la Secretaría de Salud ni ante las directivas, que por aquí lo vi, no. Es para saber uno cómo está, sin decirse mentiras, porque si uno se dice mentiras no avanza. Entonces, me comprometo a que lo coloco ahorita en el chat de la reunión para que a todo el mundo le quede. Es un Excel. Esto lo sacó el ministerio y aquí hacen ustedes la evaluación. Eso dan calificaciones de 0,1, 0,1 y al final aparece esto. Y le dicen a usted si está en un nivel inadecuado, básico o avanzado. Cuando nosotros hicimos la primera evaluación, nosotros quedamos en nivel básico. Respondimos un poquito más de 30 preguntas correctas, que sí lo hacíamos, pero no de la forma en como lo quería el mismo protocolo o los lineamientos. Entonces, lo que dice aquí es que si usted está en un nivel inadecuado, debe hacer seguimiento semestral. Si está en un nivel adecuado, pues sería anual y obviamente, digamos que de la Secretaría de Salud hacen visitas técnicas a las IPS que estén en el nivel inadecuado. Pero les vuelvo a repetir, es simplemente ser honestos. Aquí no se trata de decirse mentiras porque así no se va a ningún lado. Entonces, vamos a comenzar, me voy a devolver con vamos a hacer el seguimiento de este formato, de esta evaluación. El primer ítem que evalúan es el diseño es la actividad de preimplementación. La segunda es la ejecución y la tercera es la evaluación de la ejecución. Vamos a comenzar con preimplementación. La preimplementación está dividido a su vez en 4 grandes partes, que es la socialización del PROA, la conformación del equipo, la capacidad técnica y la capacidad tecnológica. Con respecto a la socialización del PROA, es que se tenga un documento que diga que se tiene el PROA, que se socialice y que la gente lo conozca. Nosotros no teníamos eso. ¿Nosotros qué teníamos? Hacemos algo. ¿Qué teníamos? Teníamos una guía de uso de antibióticos por tipos de infección, pero nosotros no le hacíamos adherencia. Aquí está pues la doctora Mónica, que nos acompaña en el comité, y ese era un caballito de batalla. ¿Quién le hace auditoría a esa guía? No sé, porque no tenemos tiempo, no tenemos personal, es muy difícil porque digamos que en ese momento no teníamos la historia electrónica como se tiene ahorita, toda organizadita, toda bonita para hacer seguimientos, entonces era muy difícil hacerlo. En ese momento sí que teníamos el programa de control de infecciones y vigilancia epidemiológica, que es un programa que nosotros organizamos desde el 2018 hasta el 2023, pensando en controlar infecciones y a la vez resistencia bacteriana, más higiene de manos, más todo lo que tiene que ver por los laditos con aislamiento hospitalario, por los laditos no, con aislamiento hospitalario y todo por los laditos también con seguridad del paciente, pues con Mariluz. Ahora, ¿qué más teníamos? Teníamos una guía de profilaxis antibiótica, muchachos, que eso no lo entendía nadie. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, vea, si ustedes van a operar a un paciente, tienen que colocarle este antibiótico. Si pesa tanto, tiene que hacerlo de esta forma. Si tiene daño renal, se hace de esta forma. Si es un niño, dependiendo del peso, se hace así. Si no, se hace asá, etcétera. Como nosotros no dábamos los cálculos, cuando el anestesiólogo, el cirujano, le decía a enfermería, vea, tiene que pasarle este medicamento al niño a 12.65 cc. ¿Quién calcula eso? No lo calcula nadie. Entonces, no se hacía bien. Nosotros, como lo indicaba ahorita el expositor anterior, desde enfermería tenemos que saber muy bien los tiempos en los cuales se debe colocar la profilaxis antibiótica, porque si no, no sirve para nada. Si a mí me colocan la profilaxis antibiótica y a los 5 minutos están haciendo la incisión quirúrgica, eso es botar el antibiótico, ¿no? Si se extendía, nosotros teníamos en un principio la extensión del antibiótico hasta 48, 72 horas y más, que eso no, pues no funciona para nada, eso son 24 horas y chuleado. Entonces miren que esta guía de profilaxis se tenía, pero un poco difícil. Entonces sacábamos fotos, sacábamos folletos, pero igual no funcionaba. Y ahorita les voy a comentar en qué cambió esto. Se tenía una ronda de infectología, que esa sí se sigue teniendo. La clínica, me corrigen si no estoy mal, comenzó a tener infectólogos, creo que fue del 2010 hacia acá. Previamente se tenía, era un microbiólogo que con la encargada de infecciones iban y hacían rondas y miraban cómo estaban los antibióticos y si cambiaban algo, pero lo hacía era el microbiólogo. Y otra cosa que siempre se ha tenido es el equipo humano.
El equipo humano, ahorita lo voy a decir, está como formado por infectólogos, los enfermeros, la parte administrativa y calidad y también desde seguridad del paciente que nos acompañan. Entonces, por eso estábamos en el nivel básico, no estábamos en 0,0, sino que teníamos algo, por eso tuvimos una puntuación mayor de 30. Me voy a devolver por acá. Ay, perdón. Esto, un puntico por encimita del 30, porque teníamos algo incipiente. Entonces, ¿qué hicimos? En el 2017 redactamos una política de uso adecuado de antimicrobianos, política, no el programa. Eso lo pasamos a la dirección de la institución y la dirección de la institución evaluó, miró y nos la aprobaron. Esa primera política nosotros la redactamos teniendo en cuenta razones clínicas, epidemiológicas, ecológicas y económicas. Dijimos, vea, se debe hacer un buen uso de los antibióticos por estas y estas razones que están en el documento, en el lineamiento. Pues aquí nosotros no nos estábamos inventando nada, está ahí, simplemente fue decirle a las directivas, mire, nos parece que sea política. ¿Por qué comenzamos con la política y no con el programa? Porque es que una política, cuando se habla de una política aquí en la organización, es que todo el mundo lo debe cumplir y tiene el aval desde la dirección. Un programa es desde un comité y se maneja dentro del comité, pero una política es algo que tiene, digamos, un poco más de peso dentro de la organización. Ya ustedes en sus instituciones mirarán cómo la documentan o cómo la llevan o cómo la hacen conocer. Primer paso. Después, entonces, se comenzó con capacitaciones. Aquí todavía no teníamos el programa. ¿Qué hicimos? Dijimos, vea, nos aprobaron una política y comenzamos a dar educación, que es uno de los ítems que también evalúan. Entonces hicimos, desde el 2018 venimos haciendo anualmente cursos para enfermería y para los médicos. Al principio el infectólogo se reunía cada 8 días con un grupo de médicos generales y les explicaba una infección y cómo se trataba. Y íbamos evacuando así los diferentes tipos de infecciones y los tratamientos. Posteriormente, la organización tiene una plataforma de educación en la cual nosotros hacemos videos, se montan en la plataforma, la persona ve los videos, se les hacen preguntas y después, estamos en mora de eso, pero se trata de hacer encuentros sincrónicos para aclarar dudas. Entonces se ha hecho la socialización y también con enfermería. Con enfermería ya hemos hecho varios cursos de control de infecciones y obviamente recuerden que el enfoque es diferente, porque obviamente para los médicos es diagnóstico y tratamiento, para nosotros es obviamente el diagnóstico, pero va más enfocado, como lo decía el expositor anterior, es nosotros como enfermeros, en qué momento damos el antibiótico, si con la pancita llena o vacía, si se podía tomar con lácteos o no. Como él decía, si se pueden colocar en Y algún antibiótico o ese Y con otro medicamento, etcétera, lo que va enfocado pues para enfermería. Y también comenzamos a hacer indicadores para el programa. Nosotros teníamos indicadores de infecciones, infección urinaria, infección de sitio quirúrgico, etcétera, pero aquí ya comenzamos a hacer, ellos piden unos indicadores de proceso, de resultados, etcétera, entonces comenzamos a hacer algo que se llama el DDD y el DOT, que son las dosis diarias definidas para adultos y para pediatría, es el número de gramos de antibióticos que se consumen. Eso se comenzó a hacer y eso lo pide el programa. Eso, el cálculo está en ese mismo lineamiento. Y eso se comenzó a hacer con los médicos infectólogos, adultos y pediatras, y con el químico farmacéutico. Ellos lo hacen. Entonces, digamos que esto es como lo hemos venido haciendo. ¿Cuándo lo hacen? Ellos lo hacen todos los miércoles en la mañana. No es todos los días porque no harían el trabajo de ellos. Entonces, son todos los miércoles en la mañana lo hacen. Y se comenzó a hacer un cuadro de control. Un cuadro de control es un Excel grande que tenemos en el cual colocamos, hicimos unas gráficas en la cual colocamos cuáles son nuestros porcentajes menores y más altos, o sea, los intervalos de confianza que llaman, el P25, el P75, y comenzamos a seguirlos mensualmente y hacemos análisis trimestral, semestral y anual. Y con respecto a este, es algo que también toca hacer dentro de la parte de infecciones y es las infecciones asociadas a dispositivo, es decir, neumonía asociada a ventilación mecánica, las bacteriemias asociadas a catéter central o a PIC y las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical. A eso hay que hacerle seguimiento. Entonces comenzamos también a organizar esto, que son todos estos indicadores,
y también la parte de resistencia. Hicimos unas gráficas donde colocábamos los microorganismos que más nos afectan y cómo se van comportando con la resistencia. Esto fue en el 2018. Ahora, llegó el 2019, 2020, año de la pandemia, y todo este esfuerzo de control de la resistencia bacteriana se fue para la resistencia. ¿Por qué? Porque esto afectó a todas las clínicas del país, y no sé si a nivel mundial, yo creo que a nivel mundial también. La resistencia fue una cosa horrible, porque los pacientes llegaban a UCI y había que ponerles o colocarles de todo. Entonces la resistencia a pseudomonas, a klebsielas, a todo eso se aumentó y el consumo de antibióticos fue descomunal. O sea, 2019 y 2020, todo lo que se había venido haciendo previamente no sirvió para nada, se perdió. O sea, a mano llena dimos antibióticos y nos llenamos de resistencia. Entonces, digamos que aquí todo ese trabajito que se venía haciendo, ¡pam!, se perdió. Pero bueno, salimos. Y ahora que hemos... perdón, les voy a mostrar. Este es uno de los tableros. Este tablero solo es la primera parte y es lo que habíamos hablado del control de resistencia por microorganismos. Entonces tenemos cuál es nuestro porcentaje inferior, superior, cómo se comporta mes a mes, y aquí trimestre 1, 2, 3, y aquí al final está el anual. Con esto que está en rojito es nos salimos. El que está en blanco está dentro de los límites esperados y el verdecito significa que vamos bien. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, la pseudomonas aeruginosa que puede ser resistente. Entonces, mira, carbapenemasa se nos ha subido un poquitín. Entonces, ahí es cuando uno dice, venga, ¿qué pasó acá? Estamos dando muchos carbapenemasas. ¿Qué pasó con esta señorita o con esta cerracia que se nos ha convertido en un problema? Y, bueno, esto es del año pasado, entonces estos son todos estos pacientes que estuvieron en UCI, se me olvidó, esto es 2021, esto es lo que refleja que ese programa de control de la resistencia, digamos que se fue al traste por la cantidad de antibióticos que nos dimos. Vean, aquí está reflejado todo eso en rojo, aquí, en los totales. Pero este es un tablero de control y nos sirve para que mensualmente hagamos los análisis de qué está pasando, que es una de las cosas que pide el programa. Ahora, ¿qué pasa este año y qué hemos venido haciendo? Este año sí hicimos el manual del programa, este año. Entonces, este año ya lo hicimos, está montado en la plataforma de todos los documentos nuestros y lo estamos socializando. Entonces, tenemos la política y tenemos el programa. Lo que pide la guía es programa. Entonces, si se dan cuenta, nosotros arrancamos fue con una política y hasta este año cumplimos el chulito de que tenemos el programa, ¿cierto? Entonces, hasta ahora lo estamos cumpliendo. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos haciendo un curso de uso adecuado de antibióticos enfocado con infecciones. En este momento lo están haciendo los médicos. Es un curso de 16 talleres con videos que nosotros colocamos con evaluaciones de 10 preguntas que ellos hacen en la plataforma. Y está pendiente para enfermería, que ese pues pensamos hacerlo ahorita para agosto, septiembre, si se puede, si no, lo haríamos el próximo año. Acuérdense que estamos hablando de la primera parte que es socialización. Está pendiente, esto se llama reunión de clínicas médicas, es donde se reúne todo el personal de la clínica y se les va a socializar qué es este programa para poder quedar chuleados con lo que estamos debiendo de que todo el mundo lo sabe. Entonces, eso es algo que está pendiente. Y nosotros dentro de ese programa, dentro de este manual, colocamos que nos vamos a reunir por lo menos una vez al mes y debe quedar un acta. Entonces, eso también lo estamos haciendo. Cada mes, así sea una vez al mes, debemos reunirnos, hablar del PROA, hacer esos análisis de resistencia y debe quedar un acta para ir chuleando de que el programa va caminando. Pero entonces acuérdense, lo estamos haciendo a partir de este año. Esto es para mostrarles cómo quedaron los indicadores. Acuerda que habíamos quedado, entonces miren, aquí están los indicadores y aquí se graficarían y hay también forma de hacerlo por líneas, etcétera. Pero esto es el programa, esta es la plataforma que tiene la organización para mostrar los indicadores. Esto es la parte de socialización, aquí lo puede ver cualquier persona de la institución y está por servicios, ¿no es cierto? De UCI adultos, primer piso, los pisos, y aquí están los microorganismos, vean. Esto es consumo de antibióticos, estos son los microorganismos y aquí más abajito están las tasas de infecciones por servicios, etcétera. ¿Cuál es el equipo que tenemos que hace parte de ahí? El equipo está conformado por 2 infectólogos adultos, uno pediátrico, el doctor Roncancio es el líder del programa y estoy yo pues como enfermero epidemiólogo, está la doctora Mónica desde la parte administrativa y seguridad del paciente
Y está el doctor Juan Carlos González, que es el director científico y además es microbiólogo. También tenemos el químico. ¿Y qué nos falta para completar el equipo? La norma pide un médico de planta, un médico bien sea intensivista, un médico general, un médico del servicio. Ese todavía no lo tenemos en el equipo. Entonces ese está pendiente. El resto del equipo está conformado. En cuanto a la capacidad técnica, son ya cosas que pueden ser externas a la institución, pero se deben hacer. Lo que ya les había comentado, uno es reuniones que deben ser por lo menos una vez al mes. Segundo, que nosotros montemos todos los resultados de los cultivos positivos al HUNET. Muchachos, este HUNET es una herramienta del Instituto Nacional de Salud. Eso lo debemos tener todas las instituciones, uno se pone en contacto con ellos, uno descarga la herramienta y a uno le enseñan a utilizarlo. Es una herramienta terriblemente difícil de utilizar. Difícil de utilizar, y para bajar y descargar la información también es difícil, pero hay que tenerla. O sea, esto hay que hacerlo. Desde la Secretaría de Salud está la doctora Alejandra. Ella, la doctora Alejandra Roa, es la persona que se encarga de eso y es la que les puede colaborar. Si de pronto alguien tiene duda y por el chat lo solicita, se puede dar también el contacto de ella sin ningún problema. Es muy amable la doctora Alejandra. ¿Qué no tenemos nosotros? Una historia clínica sistematizada con alertas, o sea, que usted coloque el antibiótico y que le diga, no de ese, porque mire que el antibiograma dice que ese microorganismo es resistente o tiene una MIC alta para ese antibiótico. No lo tenemos. ¿Qué tampoco tenemos? Este soporte de decisiones clínicas sistematizadas. Pues nosotros no lo vemos, o sea, que salga la alerta y que diga, vea, comuníquese con el infectólogo, tenga en cuenta esto, no. Además, hacer eso a través de un sistema electrónico es costosísimo. No lo tenemos. Capacidad tecnológica es el laboratorio y aquellas otras cosas que podemos hacer. Entonces, nosotros sí tenemos posibilidad de identificar microorganismos con susceptibilidad, antibiogramas, informes periódicos, test rápido, galactomannan, hongos. Lo único que no tenemos es la posibilidad de mirar los aminoglicósidos, pero sí tenemos para medir vancomicina. El resto todo se hace en el laboratorio. Entonces, esa parte de capacidad tecnológica la tienen que evaluar en el laboratorio. Ya no sería propio del equipo, sino venga, vamos a hablar con el director del laboratorio, ustedes hacen esto, sí, y se coloca eso en la evaluación que estamos haciendo. Ya la segunda parte es la ejecución del PROA, la ejecución del programa. Entonces, se oficializa, sí, y tenemos las guías, y esta vez sí se hace adherencia a guías. Nosotros hicimos las guías de manejo clínico y en las mismas guías de manejo clínico colocamos cómo se debe hacer la auditoría. Y esa auditoría la están haciendo los infectólogos con el químico, porque entran y miran si el antibiótico que mandaron sí fue el adecuado para ese tipo de infección. Y nosotros, digo yo, es Michelle, la secretaria del comité, ella evalúa la pertinencia de la profilaxis antibiótica. Ella tiene varios puntos que evalúan y es si el antibiótico sí se puso al tiempo adecuado, si se puso en la infusión que era, si era con bomba de infusión, que se la colocaran, etcétera, etcétera. Entonces todos esos puntos se evalúan y una cosa que es para enfermería pao, es que quede una nota en la historia clínica. Ahí pecamos, ¿cierto? Y eso no creo que solo sea en la clínica de nosotros, eso en todo lado, que uno hace las cosas y cuando le dicen, ¿usted lo hizo? Sí, ¿dónde quedó? Es que no hice la nota. Entonces vea que eso también impacta ahí, es decir, todo lo que hacemos tenemos que dejarlo escrito. Entonces ahí es donde más pecamos nosotros de realmente cumplir, que sí, que fue a la hora, que fue el detalle, eso debe quedar, entonces esa es en la que menos cumplimos. Y la ronda de infectología es algo muy bueno en la clínica, y es que los infectólogos hacen ronda en las unidades de cuidado intensivo con los intensivistas. Entonces inmediatamente se ajustan todo lo que son las antibióticoterapias. Y además, que lo voy a decir más adelante, los miércoles que ellos miran todos los pacientes que tienen antibióticos, hacen nota en la historia clínica y hablan con el médico y le dicen, mire, este antibiótico no debe estar en este paciente, lo vamos a cambiar por estas y estas razones. Y el médico dice, bueno, listo. Y queda nota en la historia clínica. Entonces eso ayuda mucho a que no haya o que aumente la resistencia. Y la parte de ejecución también viene con los cursos, que era lo que habíamos dicho anteriormente. Los cursos están caminando. Otra cosa es la implementación. Entonces, las auditorías y retroalimentación se hacen, claro, ya lo dije ahorita con la historia clínica, se hacen rondas conjuntas con Infecto y estamos haciendo los consumos de antibióticos.
pero dentro de esta ejecución no tenemos la preautorización con seguimiento, es decir, usted como médico quiere dar un antibiótico, entonces como que tenemos que darle el permiso de mandarlo, no, eso es retrasar el tratamiento y recuerden que cuando hay infección hay que actuar inmediatamente. Pero, pero obviamente antes de mandar el medicamento, y esta es la última parte de ese documento que es la evaluación, es indicadores, evaluación son indicadores, de proceso es lo que yo hago, o sea, el actuar. Primero, que toda la parte de cultivo se deben tomar antes de iniciar los antibióticos. Eso debe ser claro para todo mundo. Y ahí también vengo y de nuevo, nosotros como enfermero debemos tener eso claro, muchachos. Yo no es que coloque el antibiótico y después le tome el hemocultivo, el cultivo, no. Inmediatamente me dicen que hay que tomar el hemocultivo, soy diligente, gestiono, tomo el cultivo y después damos los antibióticos, ¿no es cierto? Valoración por infectología siempre se hace y se pide la interconsulta y lo que ya habíamos dicho, que hacemos el seguimiento de las guías. Estos son de resultados, recuerden, proceso. Estos son de resultados y estos son números. Entonces, tenemos la cantidad de antibióticos que se consumen en adultos y en pediatría. Se hacen los ajustes, como le habíamos dicho, los miércoles, y también se hacen cambios, y digamos que aquí yo lo coloqué esto como en bastardilla, es porque desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque obviamente ellos ya están descansando a veces, incluso hasta en la casa llaman a los infectólogos cuando tienen dudas para decirle, doctor, ¿usted qué opina? Y estos muchachos son muy amables y dicen, no, vea, en ese caso ponga este antibiótico, quite ese, o haga este examen, o espere, antes de dar el antibiótico, tómele este cultivo. Entonces, digamos que contamos con un recurso humano fenomenal, estos muchachos sin ningún problema pues responden a cualquier hora. Y obviamente, esto era lo que les iba a contar, en la profilaxis antibiótica, ese guía de manejo clínico que decía que era denso, que era duro, que nadie entendía, lo cambiamos y lo pusimos en términos muy paisas, coquito. Coquito fue que dijimos, si el niño es menor a cierta edad y tiene cierto peso, colocamos las diluciones exactas. Usted le va a dar 5 cc, 15 cc, 20 cc de este antibiótico. Tan. Si el niño tiene algún grado de resistencia, ya no le va a dar este antibiótico, sino este, y tan. Colocamos también la tablita por peso y por edad. En los adultos lo mismo. Colocamos todo, que simplemente usted entre a la tabla y diga, ah, bueno, la cantidad de medicamento es este y el goteo es este. Si el paciente tiene daño renal, también lo mismo. Si el paciente tiene sobrepeso, que en el caso de sobrepeso también hay que ajustar el antibiótico, colocamos todas las tablitas así. Y las colocamos también por tipo de procedimiento quirúrgico, porque antes estaba como al bulto. No, esta vez comenzamos. Si es pediatría y es este tipo de cirugía, si es este adulto y es bypass o es cambio valvular, en hemodinámica en algunos momentos se utiliza también para algunos procedimientos mayores, también lo colocamos así, pero clarito, clarito, clarito. Entonces ya no hay pérdida de que no se mande bien el antibiótico o la profilaxis antibiótica, entonces es fenomenal. Y en cuanto a los indicadores de impacto, que esto ya es para terminar, ¿tenemos el perfil de resistencia bacteriana? Sí lo tenemos y hemos hecho ya 2 publicaciones. Una la hizo en su momento el equipo anterior con el doctor Roncancio y la otra la hicimos hace poco. El que quiera buscarlo se llama Perfil epidemiológico de las infecciones en la clínica Cardiovide. Está publicado, no lo publicó la revista de medicina de la Bolivariana y ahí aparece todo. Aparece cómo se distribuyen las infecciones, los microorganismos, la resistencia, etcétera. Y estamos en mora de hacer 2015-2020, el anterior fue 2010-2015. ¿Tenemos las IAS por germen? Sí lo tenemos. ¿Tenemos las infecciones asociadas a la atención por servicio? También, y por tipo de infección. Todo eso está debidamente documentado y como les dije, aparecen los indicadores de Almera. Ahí aparece y todo el mundo lo puede ver. Dificultades ya para terminar de la implementación. Difícil la adherencia a guías y más porque hay mucho personal nuevo. Entonces llegan los médicos, llegan las enfermeras y como que vienen, cada institución hace sus cosas como de cierta forma. Y recuerden, esto sí es muy importante para cada institución, lo que nosotros hacemos en cuanto a antibióticos y la cantidad y los gérmenes que tenemos en la clínica es diferente a lo que puede tener el Pablo Tobón, a lo que puede tener el San Vicente o Las Vegas. ¿Por qué? Porque los microorganismos que hay en cada institución depende de la complejidad que se maneje. Nosotros somos cardiovascular y pulmonar, o sea, aquí y algo de acá, ya. Ah, bueno, y vascular, listo. O
sea, nosotros no vamos a estar impactados por de pronto esos microorganismos que afectan tanto la parte abdominal, ¿no? No sé, o trauma o etcétera. Entonces, digamos que, voy a colocarlo coloquialmente, nuestros bichitos, nuestros animalitos, nuestras mascotas son diferentes a las mascotas del Pablo. Así de sencillo. Entonces, cuando ustedes vayan a hablar esto de adherencia a guías, obviamente ustedes tienen que orientar, de acuerdo a los microorganismos, los antibióticos que dan. Entonces, eso es importante, aunque generalmente se podría decir que se dan como los mismos, pero uno tiene que orientarlos. Otra cosa y otra dificultad que se vivió mucho es los médicos que son carbapenem dependientes, es decir, que dan siempre antibióticos de muy amplio espectro, incluso por una infección urinaria. Llegó con infección urinaria, tome carbapenem de una vez, eso, un imipenem, un doripenem, pero ¿por qué le da eso? Dificultades, lo que nos pasó en la pandemia, que ya dijimos que se aumentó la resistencia del consumo de antibióticos. Otra cosa que hay que tener en cuenta con estas dificultades son las construcciones. Nuestra institución es una construcción vieja, ustedes lo saben. Entonces, cada vez que hay construcción y comienzan a darle a las paredes o comienzan a taladrar, los tubos, las paredes sueltan todo lo que tenía pegado, ese biofilm. Entonces, ese biofilm que se desprende, ahí van bacterias y eso nos ha ocasionado infecciones en pacientes. Y eso está documentado, muchachos. Ustedes buscan brotes por construcciones y sale la primera que afecta es Aspergillus, ese polvero de una vez. Y ¿cómo se llama? Y también algunos que son procedentes por el agua. Entonces eso nos afectó. Personal nuevo también, por lo que había dicho, cada quien llega como con su forma de hacer las cosas. Y ya para terminar quiero mostrar esta diapositiva. Y esta fue un trabajo que hicieron donde compararon la resistencia antibiótica con el control de la corrupción. Entonces miren estos países por acá, Grecia, Bulgaria, Lituania, todos estos, tienen un nivel alto de corrupción y una alta tasa de resistencia. Sin embargo, los países que tienen baja corrupción tienen una muy buena tasa de control de resistencia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Islandia. No sé Colombia, si eso lo colocaríamos por aquí arriba, una cosa horrible. ¿Esto qué significa? Los países que tienen poca corrupción tienen muy buenos sistemas de salud pública y son capaces, mi hermana vive por aquí en nuestros países, ella dice, si yo voy a una farmacia y no tengo la fórmula médica, no me dispensan una aspirina. A eso es lo que nosotros tenemos que llegar aquí en Colombia. Si nosotros logramos controlar por lo menos los antibióticos, eso inmediatamente disminuye la resistencia bacteriana. Ahora, ¿cómo se llega aquí? Con una política pública, pero recuerde que esto tiene mucho componente económico. Entonces ahí ya viene la cosa de decirle al congresista, no, venga, no vaya a aprobar eso, que es que me afecta el billetico y por debajo le pasa la plata, el man dice, no, no aprobemos el proyecto. Eso es corrupción y si ve cómo atenta también incluso para la resistencia bacteriana. Entonces, el trabajo nuestro es no solo en las clínicas, es a nivel de familia, educar a nuestros compañeros, amigos, de que no anden tomando antibióticos, pues pasa mucho, ella se tomó un antibiótico y le sirvió para algo, entonces me dice, tómese lo que le va a servir y yo me lo tomo. Entonces no, traten de que siempre sea recetado por un médico, ojalá por un infectólogo. Recuerden, siempre que hay una infección viral, los antibióticos no sirven. Entonces si hay gripa, antibiótico no. ¿Cierto? Que me dolió la garganta, de antibiótico no. Recuerden, tiene que ser recetado para que no ocurra esta resistencia y eso era todo. Muchas gracias.